Hola, hoy les voy a hablar sobre el algoritmo de Schmidt-Waterman. Mi equipo está conformado por Juan Camilo Cruz, Andrés Gómez y quienes habla Lisette Noguera. El algoritmo de Schmidt-Waterman fue postulado por el Dr. Michael Waterman y el Dr. Temple Schmidt. El Dr. Waterman es profesor de biología de la Universidad del Sur de California, fundador y líder actual de la biología computacional. Su trabajo se enfoca más que todo en aplicar técnicas de matemáticas, estadísticas e informática a varios problemas de la biología molecular. Y el Dr. Temple Schmidt es licenciado en física y profesor de ingeniería biomédica en la Universidad de Purdue de Estados Unidos y ha colaborado en muchos proyectos en los que buscan patrones semánticos y sintácticos de diferentes maneras. También ha sido profesor de la Fuerza Aérea y profesor de física en la Universidad del Norte de Michigan. Bueno, el problema que resuelve este algoritmo es el problema de alineación de secuencia. Este problema es fundamental en las ciencias de la biología debido a que busca encontrar la similitud de dos secuencias de aminoácidos, ¿sí? Y pues para poder encontrar la similitud tiene que hacer una comparación. Entonces lo que hace básicamente es que toma una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Es decir, toman un trozo de aminoácido, lo secuencian y después de secuenciarlo lo comparan uno con el otro. Esto ¿por qué lo hacen o qué les interesa buscar? Les interesa buscar si hay una mutación, si de un segmento al otro hay algún tipo de inserción, eliminación. Entonces todas estas modificaciones generan un análisis que nos puede llegar a hacer inferir una cantidad de cosas con respecto a la evolución y con respecto al comportamiento de la genética de diferentes especies, inclusive de la especie humana. Entonces, por esto es importante este problema y pues encontrar una buena solución para este. Existen dos tipos de alineamiento. El alineamiento global lo que busca es encontrar una similitud global entre estas dos cadenas. Es decir, quiero saber quiero saber la similitud biológica que tienen estas dos cadenas. ¿Y esto cómo lo sé? Lo sé buscando punto a punto, comparando punto a punto una cadena con la otra y marcando cuál de estos puntos es igual al otro. Es decir, me interesa su similitud general, ¿sí? No me importa si los puntos que son comunes están juntos, están separados, son un trozo, solo me importa cuáles son parecidos y nada más. Entonces, el algoritmo más utilizado para realizar un alineamiento global es el algoritmo de Niederman-Wunsch y pues utiliza una comparación punto a punto. También está el alineamiento local. En el alineamiento local ya no me interesa como la similitud general que van a tener estas dos cadenas, sino yo voy a empezar a hacer unas búsquedas que son búsquedas de zonas, regiones, fragmentos similares. Entonces esto se utiliza mucho para realizarlo en cadenas de baja similitud como en cadenas de alta similitud, pero lo que yo voy a buscar aquí más que todo es un segmento. No me van a interesar los elementos adyacentes a dichas regiones, si son similares o no, sino un segmento que sea igual. Bueno, las características del algoritmo de Schmidt-Waterman, que es el más utilizado para el alineamiento local, es que pues no es una idea que surgió pues de la nada, sino que está basado en el algoritmo de Niederman-Wunsch que generó, que es con el que hacemos el alineamiento global. Entonces de ahí lo trajeron los creadores del algoritmo. Hasta este momento este algoritmo es el que se conoce como que tiene la solución óptima para el alineamiento de secuencias biológicas de manera local y que está en función del sistema de puntuación utilizado. Este algoritmo funciona a razón de un sistema de puntuación que ya vamos a ver más adelante. El coste computacional de este algoritmo es O grande de n por m. N es el tamaño, la longitud de una de las secuencias y m de la otra que vamos a comparar.
Debido pues a este coste algorítmico podemos inferir que pues genera un consumo alto de recursos del sistema y pues inclusive hay muchos casos en los cuales ya deja de ser viable hacer este tipo de comparaciones debido a los tamaños de las cadenas que pueden llegar a ser muy grandes y pues es imposible llegar a realizar esta comparación. Los pasos de este algoritmo los podríamos diferenciar en dos grandes etapas, que es la generación de la matriz de resultados y algo que llamaremos el backtrace. Pero pues estos en sí mismos van a tener algún tipo de subprocesos que podemos enumerar. El primer paso del algoritmo, estos son como pasos generales, como para darnos una idea general de qué va sucediendo. Lo primero que haría es alinear las dos secuencias por coincidencias, es decir, va a ser una primera alineación para poder determinar varias cosas. Entonces, ¿qué va a determinar? Va a determinar primero una matriz de sustitución, que ya en un momento voy a explicar qué es la matriz de sustitución. En esa matriz de sustitución va a empezar a dar una puntuación. Después de dar esa puntuación va a hacer una calificación, que es algo diferente, y va a actualizar esa puntuación que está allí guardada en ese elemento de la matriz. Y después cuando ya tenemos una matriz de resultados llena, entonces va a venir el proceso que se denomina backtrace, que es una especie de desplazamiento recursivo que va a ir haciendo la secuencia como para encajar correctamente con la otra. Entonces aquí yo traje como unos ejemplos, que son estos dos ejemplos, en donde podemos ver dos secuencias diferentes. Estas están etiquetadas y estas secuencias están puestas de tal manera que encontraron zonas comunes en donde pueden decir esto va aquí encajado como una fichita de Lego, por así decirlo. Entonces teníamos al principio dos secuencias de longitud n, longitud m, y pudimos encajarlas de tal manera que sabemos que esta va aquí, y después ya empezar a hacer una serie de análisis pues que son el propósito de esta alineación. Aquí pasó algo parecido, entonces aquí con estos asteriscos nos van a mostrar cuáles son las zonas comunes, porque lo que estamos haciendo es un alineamiento global, un alineamiento local, perdón, y entonces a mayor cantidad de zonas comunes vamos a saber que esta es la manera correcta de alinear una con la otra, que pues es la solución del problema que estamos buscando, una alineación de secuencias correcta, por así decirlo. Entonces, estábamos hablando que necesitábamos determinar una matriz de sustitución, una puntuación. Entonces, ¿eso de qué se trata? Básicamente la matriz de sustitución es una matriz como la que todos conocemos, pero va a estar dada por n columnas y m filas, ¿sí? Es decir, vamos a poner las dos secuencias una sobre la otra para formar de esta manera una matriz. Esta matriz que trae es como una descripción, es una descripción de la comparación de cada uno de los caracteres que me van a decir el ritmo en que un carácter de una secuencia puede llegar a cambiar con el tiempo. Entonces allí va a estar alojada una puntuación. La puntuación es positiva para la coincidencia en el emparejamiento, es decir, si los dos puntos de las dos, volvamos al ejemplo anterior, si esta letra con esta letra es la misma y, entonces el valor que yo le voy a dar es positivo. ¿Listo? Si me va a dar una puntuación nula o negativa cuando no coinciden. ¿Listo? Entonces cuando nos encontramos circunstancias como esta, por ejemplo, que aquí hay una S, aquí hay una A, entonces aquí no coinciden, entonces lo más seguro es que voy a tener una puntuación negativa o nula. Y cuando hay huecos, como digamos en este caso, que yo veo acá que en esta secuencia sí tengo caracteres, pero acá hay huecos, o por ejemplo aquí al final hay un hueco y aquí hay una S, entonces aquí me va a llevar una puntuación negativa.
existen matrices que ya están de este tipo de puntuaciones, que generalmente están dadas en el orden de 20 por 20, o sea, no es tanto como n por m, sino que ya tienen como un número estándar con el que les interesa trabajar. Y pues ya son muy comunes, tienen sistemas de puntuación de coincidencias como específicos, y pues las que más se utilizan son las que son la PAM y la BLOS. Particularmente podríamos evaluar cada uno de los puntos de la matriz con lo que les acabo de decir. Si A sub I y B sub J son iguales, entonces tenemos un positivo; si son diferentes, son un negativo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el algoritmo. Entonces vamos a suponer que tenemos una cadena A, una cadena B de tamaño n y m respectivamente. Entonces primero vamos a determinar la matriz. Vamos a tener la matriz y vamos a determinar la forma en que lo vamos a calificar. Entonces, una característica atractiva del algoritmo de Schmidt-Wetterman es que le da la posibilidad a la persona que está utilizando el algoritmo de definir un sistema de puntuación que determine valores de diferentes variables. Entonces, primero voy a determinar cuál va a ser la matriz de sustitución que voy a utilizar y después cómo voy a calificar esas coincidencias. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un espacio de calificación. Acá decimos que tenemos un WK, que es una variable que es considerada como una brecha de penalización, que yo lo asocio a algo así como voy a volver a este ejemplo, aquí yo tengo una H y acá tengo una S. Entonces, ¿qué tan probable es que esta H se me convierta en S? ¿Qué tan probable es que la S se haya convertido en H? ¿O qué brecha tan grande hay entre estas dos, ya con el contexto como tal de la secuencia? Entonces, yo tengo que asignar un valor de penalización y ver si la brecha de que esa S se me convierta en H o al revés es muy loco. O sea, ya las personas que saben de esto dicen, no, esa vaina nunca se va a convertir en un H, o tiene que pasar 1000 años y que más o menos se vuelva una especie diferente para que se convierta en un H. O no, sí es muy probable, o no, mira, la brecha es de 5.0, 1.0. Entonces, esas variables las va a ajustar al gusto del consumidor, por así decirlo. Entonces, yo en el contexto que lo estoy utilizando voy a darle una brecha de penalización. Entonces aquí vamos a construir la matriz, como ya dijimos, con su puntuación, con si son iguales, si son diferentes. Entonces voy a poner negativo, positivo, como pues ya habíamos hablado. Bueno, entonces ahora vamos a analizar el algoritmo como tal, entrando en materia. Entonces ya hemos hablado de que tenemos dos fases. La primera fase es hallar una matriz de resultado, que no es la misma matriz de sustitución que tenemos anteriormente, porque la matriz de sustitución que teníamos antes nos da unos valores de sustitución, nos da unos valores iniciales, por así decirlo, pero aquí en la matriz resultado vamos a alojar unos valores que van a estar referentes a una operación que va a tener en cuenta la matriz de sustitución, y también unos parámetros de brechas, sí, de las brechas que estábamos hablando anteriormente, que es esa W, que es la brecha de penalización, según qué tan cerca o qué tan lejos estén de cambiar o mutar esas dos partes. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es poder calcular la matriz resultado, y para eso vamos a necesitar la matriz de sustitución, que la vamos a llamar S. ¿Listo? Y vamos a necesitar la brecha de penalización, que es W. Listo. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta matriz, el resultado, que es la matriz H, va a estar definida en su componente IJ en cada una de sus iteraciones por el máximo entre cada una de estas expresiones, respetando ciertos límites, que es pues que IJ no se me vayan a ir del largo y de la longitud máxima que tienen las cadenas que son M y J, y pues que no sean inferiores a 1, porque pues vamos a empezar desde 1.
Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar, aquí mi algoritmo me va a alojar en la matriz resultado el valor máximo entre todas estas expresiones, pero estas expresiones, ¿qué significan? Entonces aquí más o menos lo que va a hacer es que me está diciendo, mire la posición I-1, J-1 y súmele lo que hay en la matriz de adyacencia en la posición A, I, B, J, ¿cierto? Entonces, esta expresión, bueno, si la sabemos leer y significa eso, pero ¿qué representa? Representa si existe una modificación en la cadena, en la posición I, en relación al elemento que está en la posición J de la cadena B. Entonces, eso me va a dar a mí un puntaje porque está preguntándose, hombre, ¿hay modificaciones ahí? ¿Se hicieron cambios? ¿Qué tan probable que este cambio sea posible? Y bueno, me va a dar un valor. ¿Listo? Y bueno, esa es una de las expresiones que va a calcular. Después me va a calcular un máximo. Entonces me va a calcular un máximo que va a hablar de una longitud. Entonces aquí me está hablando también de la posición, de una longitud K, que es esta misma que podemos ver aquí en WK. Entonces esta expresión me está comparando mi brecha, mi puntuación de brecha y todo este tema, y me está diciendo que representa el elemento A sub, me está diciendo, bueno, me está preguntando o me está dando una puntuación de qué tan probable es que el elemento de A sub I sea parte de una inserción o una eliminación de longitud K. Entonces, más o menos, ¿esto qué significa? Van a haber inserciones o eliminaciones de caracteres de una cadena a otra porque estamos comparándolas, ¿cierto? Pero entonces esa inserción no va a ser solamente de una letra, vamos a devolvernos un poquito como para que se vea más gráfica. Entonces una inserción no es como, bueno, me volé esta L, listo, ya me la volé. No, sí, o sea, pues sí puede ser, pero pues no puede ser solamente eso, sino que pueden ser 3 caracteres, 4 caracteres. Entonces, ¿quién me dice la longitud de esa inserción, eliminación y modificación? Pues ahí la estamos analizando, que va a ser una longitud K, ¿sí? Entonces, ahí lo que estoy viendo es ese carácter que está en esa casillita de mi matriz hace parte de una eliminación o una modificación, y si hace parte, ¿de qué longitud es esa eliminación o modificación? ¿Listo? Que es la longitud K. El sí, y pues eso me va a hacer un cálculo, me va a arrojar un número, una puntuación, y entonces ahí lo voy a tener guardadito para después sacar el máximo entre todos. Ahora vamos a la siguiente expresión, también me va a sacar un máximo, pero entonces ya no va a ser si el elemento de la fila A hace parte de la inserción o la eliminación, sino si el elemento de la fila B hace parte de la inserción y la eliminación, y si hace parte, qué tan largo es. Pero entonces para la fila A le voy a llamar que la longitud va a ser una longitud K, que puede ser diferente a la longitud L en la fila B. Entonces esto significa que puede que aquí haya una inserción o eliminación, un ejemplo de 3, pero para esta no va a ser de 3. Miren, por ejemplo, si vemos aquí tenemos N, pero entonces acá ahora tenemos EQ. Entonces yo podría llegar a aventurarme a decir que este segmento es una inserción o una eliminación, que ahí le faltan cosas o se le metieron cosas, y aquí para esta secuencia A, o para esta secuencia A puede ser de L tamaño, y para esta secuencia B puede ser de K tamaño. ¿Listo? Entonces eso es lo que me representa, me va a hacer un cálculo, me va a dar un dato. Entonces aquí voy a tener diferentes datos. Si todos estos datos son negativos, entonces me va a decir, no, yo no quiero nada negativo, póngale un 0. Y si son positivos, entonces me va a escoger el máximo entre ellos, y así yo voy a hallar mi matriz resultado. Es un poquitín enredado, pero de pronto ya uno en el contexto va a poder entenderlo mucho mejor. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la que ya vamos a ver cómo funciona el tema del backtrace, del rastreo, cómo se va moviendo desde la posición mayor. Entonces esto me dio una serie de puntajes, yo rellené mi matriz resultado, bla, 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 ¿cierto? Entonces yo estoy acá y entonces digo, uy, estoy en la posición 28. Entonces lo que va a hacer el backtrace es que me va a empezar a mover
estos valores hasta que encuentre un 0. Entonces vemos que aquí me lo movió a 22, me lo movió a 12, después este 12 se convirtió en 20, en 5 y llegó a un 0. Entonces este movimiento, este backtrace, ¿por qué lo está haciendo y a razón de qué lo está haciendo? Entonces, como decíamos, nos interesa hacer una alineación óptima, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo esta cadena de caracteres acá, ¿cierto? Que tiene una longitud K. Y tengo esta que tiene una longitud evidentemente diferente. ¿Yo cómo sé eso, cómo va encajado, cómo va alineado? No lo sé, ¿cierto? Yo puedo decir, esta T es el 1, el elemento 1, alineélo con el elemento 1, el elemento 2 y pues no va a tener realmente un sentido aparente porque no es lo que estoy buscando. Miren todos los espacios que tuve que moverme hasta donde llegó como una alineación óptima. Bastantes, pero esos espacios que me los da este backtrace y esta rastreo que hace en donde se está moviendo hacia la posición con mayor puntuación hasta donde encuentre un 0. Y entonces va a decir, aquí es donde tengo que estar. Entonces, más o menos aquí me está diciendo, comenzando desde el puntaje más alto de la matriz y terminando en alguna celda de puntaje 0. El rastreo da puntaje de forma recursiva para encontrar la mejor comparación. Este es un ejemplo muy global de cómo se hace el rastreo y vemos aquí, por ejemplo, cómo se mueven y la cantidad de movimientos que pueden llegar a ver dentro de la matriz resultado hasta que encuentran la posición óptima de alineación. Y pues esta es como una idea muy general de cómo funciona el algoritmo de Schmidt y espero que pues hayan comprendido y gracias por escuchar.